Todo comenzó cuando el violento exnovio de Daniela regresó para destruirla. Pero el millonario para el que ella trabajaba estaba dispuesto a arriesgarlo todo para protegerla. Lo que comenzó como un gesto de protección se convirtió en el amor más intenso que ella había experimentado jamás. Esta es una historia que cambiará tu forma de ver el amor verdadero. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Daniela abrió los ojos en su pequeña habitación. A los 26 años, había aprendido que la vida no siempre es justa, especialmente para una mujer sin familia que creció en orfanatos de Guadalajara. Sus manos trabajadoras conocían cada rincón de la imponente mansión donde había encontrado no solo trabajo, sino el único hogar que había conocido en años. La rutina era su compañera más fiel: limpiar, cocinar, organizar y mantenerse invisible ante los ojos de su patrón. Andrés era diferente a otros empleadores que había tenido antes. A sus 28 años, este empresario exitoso nunca la había tratado mal, pero tampoco había cruzado la línea entre lo profesional y lo personal. Para Daniela eso estaba bien. Había aprendido a no esperar más de la vida de lo que ya tenía. Su historia personal era un libro cerrado que prefería mantener así. La soledad no era su enemiga, era su protección. Mientras preparaba el desayuno en la cocina silenciosa, pensó en cuán predecible se había vuelto su mundo. Sin saber que esa rutina estaba a punto de cambiar para siempre, la mansión despertaba lentamente mientras Daniela realizaba sus tareas matutinas con precisión milimétrica. Cada objeto tenía su lugar exacto. Cada superficie debía brillar impecablemente. Era más que un trabajo para ella. Era su forma de agradecer por tener un techo seguro sobre su cabeza. Las paredes elegantes guardaban secretos de una vida de lujo que ella observaba desde la distancia, sin sentirse parte de ella. Andrés solía levantarse a las 7, siempre vestido impecablemente para sus reuniones de negocios. Sus conversaciones se limitaban a instrucciones cordiales y agradecimientos educados. Daniela había perfeccionado el arte de ser eficiente sin ser entrometida. Su presencia era necesaria pero discreta, como una sombra que mantenía todo en orden. En el fondo de su corazón sabía que esta vida tranquila era más de lo que había soñado cuando era niña. No tenía derecho a pedir más. El dolor de su pasado la había enseñado a conformarse con la seguridad que tenía. Pero el destino tiene formas misteriosas de cambiar incluso los corazones más resignados. «Buenos días, señor Andrés», murmuró Daniela cuando él apareció en la cocina como cada mañana. Su patrón asintió con una sonrisa educada mientras tomaba su café y revisaba los mensajes en su teléfono. La conversación era mínima pero cordial, exactamente como había sido durante los 2 años que llevaba trabajando ahí. Daniela se preguntaba a veces qué pensaba él de ella, si acaso pensaba algo más allá de su eficiencia profesional. Era un hombre atractivo, inteligente y gentil, pero pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Las diferencias sociales eran un abismo que ella nunca se atrevería a cruzar. Mientras él se dirigía a la puerta, Daniela continuó con sus labores, ignorando la extraña sensación en su pecho. Había aprendido a suprimir cualquier pensamiento que pudiera complicar su vida ordenada. La estabilidad era más valiosa que los sueños imposibles. Sin embargo, en el fondo de su alma, una pequeña parte de ella se preguntaba cómo sería ser vista, realmente vista, por alguien como él. La tarde transcurrió con normalidad hasta que Daniela decidió regar las plantas del jardín frontal. El sol de Guadalajara caía suavemente sobre las flores que cuidaba con tanto esmero. Era su momento favorito del día, cuando podía estar al aire libre y sentirse conectada con algo vivo y creciente. Las bugambilias moradas eran especialmente hermosas esa época del año. Mientras ajustaba la manguera, sintió una presencia familiar que hizo que su sangre se helara. No necesitaba voltear para saber quién estaba parado detrás de la reja de entrada. Esa energía tóxica, esa sensación de peligro inminente, solo podía significar una cosa. Su corazón comenzó a latir desenfrenadamente mientras sus manos temblaban sobre la manguera.
Había pasado más de un año desde la última vez que lo vio, un año de paz que creía que había ganado para siempre. Pero algunos demonios del pasado nunca descansan. Su respiración se volvió irregular mientras trataba de mantener la compostura. Sabía que tenía que voltear, tenía que enfrentar lo que había esperado nunca volver a ver. El tiempo se detuvo cuando finalmente giró su cabeza hacia la entrada principal de la mansión. Allí estaba él, Roberto, con esa sonrisa cruel que conocía tan bien. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de rabia y posesión que la transportó inmediatamente a los peores momentos de su vida. A los 32 años, él seguía siendo el mismo hombre violento que la había atormentado durante 2 años de relación tóxica. Su ropa descuidada y su postura agresiva contrastaban brutalmente con la elegancia del vecindario. Daniela sintió que sus piernas se debilitaban, pero se obligó a mantenerse en pie. No podía mostrar miedo, no aquí, no en el único lugar donde se había sentido segura. Roberto apretaba los barrotes de la reja con sus manos callosas y su voz ronca atravesó el aire como una daga. «Creíste que podrías esconderte de mí para siempre, Daniela». Sus palabras destilaban veneno y promesas de dolor. El jardín que momentos antes era su refugio, ahora se había convertido en una prisión. La manguera cayó de sus manos temblorosas mientras enfrentaba la pesadilla que había regresado para destruir su mundo. «Te estuve buscando durante meses, mi amor», dijo Roberto con esa voz que simulaba ternura pero ocultaba violencia. Daniela retrocedió instintivamente, poniendo más distancia entre ella y la reja de entrada. Sus ojos buscaron desesperadamente alguna ruta de escape, pero sabía que correr solo empeoraría las cosas. Roberto siempre había disfrutado de la persecución. «No te da gusto verme. Después de todo lo que vivimos juntos», continuó él, sus nudillos blanqueándose por la fuerza con que sujetaba los barrotes. El miedo que Daniela había logrado enterrar durante meses volvió con una intensidad devastadora. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, pero sus piernas parecían haberse convertido en piedra. Roberto comenzó a sacudir la reja con violencia, el metal protestando contra su fuerza bruta. «Abre esta maldita puerta, tenemos que hablar». Su voz se volvió más agresiva, más parecida al hombre que ella recordaba con horror. Los vecinos pudientes de esta zona no estaban acostumbrados a este tipo de alterados. Daniela sabía que tenía minutos antes de que Roberto encontrara una forma de entrar, como siempre lo hacía. «No tenemos nada de qué hablar, Roberto. Por favor, vete», logró articular Daniela, aunque su voz temblaba traicionándola. Roberto se rió con esa risa amarga que siempre precedía a sus explosiones de ira. «¿Vete? ¿Después de que me abandonaste como si fuera basura? ¿Después de que desapareciste sin decir una palabra?» Sus ojos se oscurecieron con esa furia familiar que ella conocía tan bien. Daniela recordó vívidamente las últimas semanas de su relación, cuando él había comenzado a amenazarla abiertamente. Las marcas en sus brazos habían tardado semanas en sanar, pero las cicatrices emocionales seguían frescas. «Tú me perteneces, Daniela. Siempre me has pertenecido», continuó Roberto, su voz volviéndose peligrosamente calmada. Esa calma era peor que sus gritos, porque significaba que estaba calculando su próximo movimiento. Daniela sabía que tenía que pensar rápido. La seguridad de la mansión de repente se sentía tan frágil como papel. Roberto nunca aceptaba un no como respuesta y había demostrado en el pasado que las rejas y las puertas cerradas eran solo obstáculos temporales para él. «Mira este lugar fancy donde te escondes ahora», dijo Roberto con desprecio, examinando la mansión con ojos envidiosos. «¿Qué tuviste que hacer para conseguir trabajo aquí, ¿Con cuántas personas te acostaste?» Sus insinuaciones eran como puñaladas directas al corazón de Daniela. Él siempre había tenido el don de encontrar las palabras exactas para lastimarla más profundamente. «No es lo que piensas, Roberto. Es solo un trabajo honesto», trató de explicar ella, aunque sabía que él nunca creería la verdad. Para Roberto, una mujer como ella no merecía respeto ni consideración. En su mente retorcida, Daniela era una posesión que había extraviado y ahora venía a reclamar. «Honesto, no me hagas reír».
Roberto golpeó la reja con más fuerza, haciendo que todo el portón temblara. El ruido metálico resonó por todo el vecindario silencioso. Daniela sabía que los vecinos probablemente ya habían notado la conmoción, pero eso no la tranquilizaba. Roberto no tenía nada que perder, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Sus amenazas nunca eran vacías, eran promesas que siempre cumplía. La desesperación comenzó a apoderarse de Daniela mientras Roberto continuaba su ataque verbal y físico contra la reja. «Sal de ahí ahora mismo, o voy a entrar por las malas», rugió él, comenzando a trepar los barrotes con una agilidad que la aterrorizó. Daniela corrió hacia la casa, pero sabía que las puertas de vidrio no la protegerían por mucho tiempo. Sus manos temblaban mientras trataba de llamar a la policía, pero Roberto ya había logrado pasar por encima de la reja y había caído al jardín con un ruido sordo. «No te atrevas a llamar a nadie», le gritó mientras se acercaba hacia ella con pasos amenazantes. Daniela dejó caer el teléfono y corrió hacia la entrada principal de la casa. Roberto la siguió, sus botas pesadas aplastando las flores que ella había cuidado con tanto amor. «Daniela, no me hagas correr detrás de ti. Sabes lo que pasa cuando me haces enojar». Su voz se volvía más salvaje con cada paso. Ella logró llegar a la puerta principal y cerrarla con llave, pero podía escuchar a Roberto golpeando el vidrio desde afuera. Los golpes se volvían más fuertes, más desesperados. Era solo cuestión de tiempo antes de que el vidrio cediera. Daniela se escondió detrás del sofá de la sala, su respiración entrecortada y sus lágrimas nublando su visión. Los golpes en la puerta continuaban, acompañados de las amenazas cada vez más violentas de Roberto. «Voy a quemar esta casa si no sales. Voy a lastimar a todos los que te ayuden». Sus gritos se escuchaban por toda la casa, convirtiendo su refugio en una cámara de terror. Daniela cerró los ojos y trató de pensar en una solución, pero su mente estaba paralizada por el pánico. Sabía exactamente de lo que Roberto era capaz. Las cicatrices en su cuerpo eran el testimonio permanente de su crueldad. En ese momento de desesperación absoluta, escuchó el ruido familiar de un motor acercándose por el camino de entrada. Su corazón saltó con una mezcla de alivio y terror. Era Andrés, regresando de sus reuniones de trabajo. Pero eso significaba que él también estaría en peligro. Roberto no distinguía entre víctimas cuando estaba en uno de sus ataques de furia. Daniela se asomó por la ventana y vio el auto elegante de Andrés deteniéndose justo detrás de Roberto. Su patrón salió del vehículo sin saber que estaba caminando directamente hacia una situación explosiva. Andrés bajó de su automóvil Mercedes negro sin sospechar nada, revisando algunos documentos que traía en su maletín ejecutivo. Su traje perfectamente planchado y su postura elegante contrastaban dramáticamente con la figura amenazante de Roberto, quien se había volteado al escuchar el motor. Durante unos segundos, los dos hombres se midieron con la mirada en un silencio tenso que parecía eterno. Roberto, con su complexión robusta y sus ropas desarregladas, se irguió tratando de intimidar al recién llegado. Andrés, aunque más delgado, tenía una presencia natural de autoridad que no pasó desapercibida. «¿Quién diablos eres tú?», gruñó Roberto con agresividad, cerrando los puños a sus costados. Andrés cerró lentamente su maletín, sus ojos inteligentes, evaluando la situación rápidamente. Podía ver los vidrios rotos de su puerta principal, las flores aplastadas en su jardín y, lo más importante, podía sentir el miedo emanando desde el interior de su casa. No necesitaba muchas explicaciones para entender que Daniela estaba en problemas. Su mandíbula se endureció con una determinación que pocas veces mostraba fuera del mundo de los negocios. «Soy el dueño de esta casa», respondió Andrés con una voz firme pero controlada, caminando lentamente hacia Roberto. «Y creo que tú no tienes ningún asunto aquí». Roberto se rió con sarcasmo, claramente subestimando al hombre elegante frente a él. «¿El dueño? Perfecto. Entonces tú eres el que se está aprovechando de mi mujer», escupió Roberto, dando un paso agresivo hacia Andrés. «Daniela es mía, ¿entiendes? Y vine a llevármela de vuelta». Sus palabras destilaban posesión y violencia,
como si Daniela fuera un objeto que alguien le había robado. Andrés sintió una ira fría corriendo por sus venas. Había conocido hombres como Roberto en sus negocios, hombres que creían que el poder se obtenía a través del miedo y la intimidación. Daniela no es propiedad de nadie, dijo Andrés con una calma que ocultaba su creciente furia. Y definitivamente no es tuya. Roberto apretó los puños, su rostro enrojeciéndose de ira. ¿Quién te crees que eres para decirme eso, niño rico? Yo la conozco desde antes de que tú supieras que existía. El aire entre los dos hombres se volvió eléctrico, cargado de una tensión que prometía explotar en cualquier momento. Desde el interior de la casa, Daniela observaba la confrontación a través de la ventana rota, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Nunca había visto a Andrés en una situación así. Su patrón siempre había sido un hombre de negocios civilizado, elegante en sus modales y controlado en sus emociones. Pero ahora había algo diferente en su postura, algo primitivo y protector que ella nunca había presenciado. «Por favor, que no se lastime por mi culpa», susurró en una oración silenciosa. Roberto comenzó a rodear a Andrés como un predador, claramente esperando que el hombre más joven se intimidara. «Escúchame bien, niñito. Daniela y yo tenemos historia. Ella me pertenece y no voy a permitir que algún ricachón mimado me la quite». Sus palabras eran como dagas envenenadas, diseñadas para provocar y humillar. Andrés permaneció inmóvil, pero Daniela podía ver la tensión creciente en sus hombros. «La única historia que veo aquí», dijo Andrés con una voz peligrosamente tranquila, «es la de un cobarde que viene a acosar a una mujer indefensa». Roberto se detuvo bruscamente, su rostro contorsionándose de ira. «¿Indefensa? Esa perra sabe defenderse muy bien. Pregúntale sobre las cosas que hicimos juntos». La paciencia de Andrés finalmente se agotó. En un movimiento rápido y fluido, presionó un botón en su teléfono móvil. «Martín, necesito que vengas a la entrada principal, ahora». Su voz tenía una autoridad que hizo que Roberto frunciera el ceño con confusión. En menos de 2 minutos, 2 guardias de seguridad corpulentos aparecieron corriendo desde la garita de entrada del vecindario exclusivo. Roberto miró alrededor nerviosamente, dándose cuenta de que la situación había cambiado drásticamente. «Señor Andrés, ¿todo está bien?», preguntó Martín, el jefe de seguridad, mientras él y su compañero flanqueaban a Roberto. Andrés nunca quitó los ojos de Roberto. Este señor estaba a punto de marcharse, ¿verdad? Su tono no dejaba lugar a interpretaciones. Roberto miró a los guardias, luego a Andrés y finalmente hacia la casa donde sabía que Daniela estaba escondida. Su rostro se transformó en una máscara de furia impotente. «Esto no se queda así», murmuró entre dientes. «Daniela sabe dónde encontrarme. Y cuando se canse de jugar a la princesa contigo, va a regresar conmigo. Siempre lo hace». Sus últimas palabras fueron como una promesa siniestra que quedó flotando en el aire. Los guardias escoltaron a Roberto hasta la salida del vecindario, pero no antes de que él se volteara una última vez hacia la casa. «Te voy a estar esperando, Daniela. Sabes que no puedes esconderte de mí para siempre». Sus gritos se perdieron en la distancia, pero su mensaje había quedado claro. Andrés permaneció inmóvil hasta que Roberto desapareció completamente de su vista. Luego se dirigió rápidamente hacia la casa. Encontró a Daniela acurrucada en el sofá, temblando de pies a cabeza, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Era la primera vez que la veía tan vulnerable, tan rota. La mujer eficiente y reservada que conocía había sido reemplazada por alguien que claramente había sufrido traumas profundos. «¿Estás bien?», preguntó él suavemente, manteniendo su distancia para no asustarla más. Daniela levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de gratitud y terror a la vez. «Lo siento mucho, señor Andrés. No sabía que él me había encontrado. Nunca quise traer problemas a su casa», balbuceó entre sollozos. Andrés sintió algo moverse en su pecho, una protectividad que nunca había experimentado antes. «No tienes nada de qué disculparte, Daniela. Nada de esto es tu culpa». Pero mientras decía estas palabras, una preocupación oscura comenzó a crecer en su mente. «No puedes quedarte aquí esta noche»,
dijo Andrés después de evaluar los daños en su propiedad y la gravedad de la situación. Daniela lo miró con ojos asustados, interpretando mal sus palabras. «Me está despidiendo, señor. Entiendo que no quiera problemas por mi culpa». Su voz se quebró al imaginar que perdería no solo su trabajo, sino el único lugar seguro que había conocido. Andrés se acercó lentamente y se sentó en el sillón frente a ella, sus ojos mostrando una preocupación genuina que la sorprendió. «No, Daniela, no te estoy despidiendo. Te estoy diciendo que no es seguro que te quedes aquí mientras él sepa dónde encontrarte». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Daniela, mientras la realidad de su situación se hacía más clara. Roberto nunca se daba por vencido. Si había logrado rastrearla hasta aquí, regresaría con más fuerza, más violencia, más determinación. «No tengo a dónde ir», susurró con una voz tan pequeña que apenas era audible. «No tengo familia, no tengo amigos que puedan ayudarme. Este trabajo, esta casa, es todo lo que tengo». Andrés sintió como si alguien le hubiera puesto un peso enorme en el pecho. Por primera vez en años, se encontró pensando en alguien más que en sus negocios y sus responsabilidades empresariales. «Cuéntame sobre él», pidió Andrés con gentileza, pero con una firmeza que indicaba que necesitaba saber toda la verdad. Daniela vaciló, sus manos temblando mientras se limpiaba las lágrimas. Hablar de Roberto era como abrir una herida que había tratado de sanar durante meses. «Lo conocí cuando tenía 23 años. Yo acababa de salir del orfanato y estaba trabajando en una fábrica textil. Él era supervisor». Su voz se perdió en recuerdos dolorosos. Al principio parecía diferente, protector, como si realmente se preocupara por mí. Pero después de unos meses comenzó a cambiar. Andrés escuchaba atentamente, notando cómo el cuerpo de Daniela se tensaba con cada palabra. Se volvió posesivo, celoso, violento. No podía hablar con nadie, no podía salir sin su permiso. Cuando trataba de dejarlo, él me amenazaba, me lastimaba, me hacía sentir que no valía nada sin él. Las palabras salían como una confesión que había guardado durante demasiado tiempo. Andrés sintió una furia controlada creciendo en su interior. Había conocido el éxito en los negocios, pero nunca había experimentado la urgencia de proteger a alguien como la sentía en ese momento. «¿Cómo lograste alejarte de él?», preguntó Andrés, aunque parte de él temía la respuesta. Daniela tomó una respiración profunda, como preparándose para revivir el momento más aterrador de su vida. «Una noche, después de que me golpeara por hablar con una compañera de trabajo, decidí que si no me iba esa misma noche, él me iba a matar. Literalmente». Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. «Esperé a que se quedara dormido. Tomé solo lo indispensable y escapé. Cambié de ciudad, de trabajo, de identidad prácticamente. Pensé que había logrado desaparecer para siempre». Andrés procesó esta información, entendiendo ahora por qué Daniela siempre había sido tan reservada, tan cuidadosa de mantener las distancias. «Durante más de un año no supe nada de él. Comencé a creer que tal vez había encontrado a otra víctima, que tal vez me había olvidado. Pero Roberto no olvida, señor Andrés. Él ve a las personas como objetos de su propiedad». La forma en que dijo estas palabras hizo que Andrés comprendiera que Roberto no era solo un exnovio problemático, era un depredador peligroso que no se detendría hasta recuperar lo que consideraba suyo. Andrés se levantó y comenzó a caminar por la sala, su mente empresarial trabajando a toda velocidad para encontrar una solución. «¿Tienes alguna idea de cómo te encontró?», preguntó, volteándose hacia ella. Daniela negó con la cabeza, pero luego se detuvo como si recordara algo. «Hace unas semanas fui al mercado central a comprar ingredientes especiales que usted me pidió para una cena de negocios. Vi a una prima lejana que no veía desde niña. Hablamos brevemente, pero mencioné dónde trabajaba». Su rostro se puso pálido. Dios mío, debe haber sido ella. Roberto siempre fue muy hábil para conseguir información. Andrés asintió, entendiendo ahora cómo había funcionado la búsqueda. Roberto había usado su red de contactos y conocidos para rastrearla sistemáticamente. «Esto significa que él sabe exactamente dónde encontrarte.
y que probablemente ya tiene un plan para el próximo intento. Sus palabras cayeron como piedras en el estómago de Daniela. La realidad era ineludible. No había lugar seguro para ella en Guadalajara mientras Roberto estuviera libre y determinado a recuperarla. La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Ambos se tensaron inmediatamente, temiendo que Roberto hubiera regresado con refuerzos. Andrés se acercó cuidadosamente a la ventana y vio a los técnicos de seguridad que había llamado para reparar los vidrios rotos. «Son las personas que vienen a arreglar los daños», explicó para tranquilizar a Daniela, pero notó que ella seguía temblando. Mientras los trabajadores reparaban la puerta y reforzaban la seguridad, Andrés no podía dejar de observar a Daniela. La veía diferente ahora, no solo como la empleada eficiente que mantenía su casa en orden, sino como una mujer que había sobrevivido a algo terrible y que merecía protección y respeto. «Daniela», dijo suavemente cuando los técnicos terminaron su trabajo, «necesito que sepas que no voy a permitir que él te lastime, no mientras pueda impedirlo». Ella lo miró con sorpresa, no acostumbrada a que alguien se comprometiera a protegerla sin esperar nada a cambio. «¿Por qué?», preguntó con voz pequeña. «¿Por qué arriesgaría usted su tranquilidad por alguien como yo?». Andrés se detuvo, preguntándose la misma cosa. ¿Por qué se sentía tan compelido a protegerla? ¿Por qué su bienestar se había vuelto tan importante para él de repente? «Porque es lo correcto», respondió finalmente Andrés, aunque ambos sabían que había algo más profundo detrás de su decisión. «Y porque nadie merece vivir con miedo». Daniela sintió algo cálido expandirse en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía como una persona digna de protección y cuidado. «Pero señor Andrés, usted no entiende lo persistente que puede ser Roberto. No se va a rendir fácilmente, y si se queda en su camino, él puede lastimarlo a usted también». Sus palabras mostraban una preocupación genuina por su bienestar, algo que tocó a Andrés más profundamente de lo que había anticipado. «Déjame preocuparme por eso», dijo él con una confianza que no sabía de dónde venía. «Tengo recursos, tengo contactos, tengo medios para mantenerlo alejado». Pero mientras hablaba, Andrés sabía que Roberto no era el tipo de hombre que se dejaría intimidar por dinero o influencia. Había visto la furia primitiva en sus ojos, la determinación de un depredador que había perdido su presa. Iba a necesitar algo más que guardias de seguridad y amenazas legales para mantener a Daniela a salvo. El resto de la tarde pasó en una tensión constante, con ambos saltando ante cualquier ruido inesperado. Daniela trató de continuar con sus tareas habituales, pero sus manos temblaban cada vez que se acercaba a una ventana. Andrés canceló sus reuniones de la tarde y se quedó en casa, algo completamente fuera de carácter para él. Ordenó comida de un restaurante elegante en lugar de pedirle a Daniela que cocinara, notando que ella apenas podía concentrarse en tareas simples. Durante la cena improvisada, compartieron una conversación más personal de la que habían tenido en 2 años de convivencia profesional. Andrés habló de sus viajes de negocios, de su familia en España, de su vida antes de establecerse en México. Daniela compartió pequeños fragmentos de su infancia en el orfanato, de sus sueños frustrados, de su gratitud por tener un trabajo estable. Por primera vez, se veían como personas completas en lugar de solo patrón y empleada. Pero conforme la noche se acercaba, la tensión se volvía insoportable. Ambos sabían que Roberto no se había dado por vencido. Los hombres como él nunca se rendían tan fácilmente. «Tengo que llevarte a un lugar seguro», murmuró Andrés, más para sí mismo que para ella. «Nos vamos a España», anunció Andrés de repente, sus palabras cortando el silencio tenso de la noche. Daniela casi se ahogó con el sorbo de té que estaba tomando para calmar sus nervios. «¿Perdón?», preguntó, segura de haber escuchado mal. Andrés se levantó del sillón con una energía renovada, como si hubiera encontrado la solución perfecta a un problema empresarial complejo. «España, mi tierra natal. Tengo propiedades allá, contactos, recursos. Roberto jamás te encontrará ahí». Sus ojos brillaban con una determinación que Daniela nunca había visto antes.
Era como si hubiera tomado una decisión de negocios multimillonaria, pero esta vez se trataba de su seguridad. Señor Andrés, eso es imposible. Yo no tengo pasaporte, no tengo dinero, no tengo... Daniela comenzó a enumerar todas las razones por las que su propuesta era irrealizable. Andrés la interrumpió con una sonrisa que mezclaba confianza con algo más profundo. Esos son solo detalles administrativos. Tengo contactos en migración, abogados especializados en casos de emergencia. Podemos tener todo listo en 48 horas. Su voz tenía esa autoridad empresarial que había construido su imperio, pero ahora la estaba usando para construir un plan de escape para ella. Daniela se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana como si necesitara aire fresco. ¿Por qué haría eso por mí? ¿Por qué gastaría tanto dinero en alguien que apenas conoce? Sus preguntas llevaban años de desconfianza hacia las intenciones de los demás. En su experiencia, cuando alguien ofrecía ayuda, siempre había un precio oculto que pagar. Andrés se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la sinceridad en sus ojos. Porque he visto lo que ese hombre te hizo, y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras él regresa a lastimarte. Su voz se suavizó, porque en 2 años trabajando juntos, has sido más leal y confiable que muchas personas que llamaba amigos. Daniela sintió un nudo en la garganta. Pero España está tan lejos. Es otro continente, otra cultura, otro idioma. Sus objeciones sonaban débiles incluso para ella misma. Es mi país natal, Daniela. Conozco cada rincón, cada tradición. Te enseñaré todo lo que necesites saber. Había algo en la forma en que dijo «te enseñaré» que hizo que el corazón de Daniela latiera más rápido. No era solo una propuesta de trabajo, era una invitación a compartir su mundo. ¿Y mi trabajo aquí? ¿Mi vida?, preguntó Daniela, aunque ambos sabían que su vida actual consistía principalmente en esconderse y sobrevivir. Andrés sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Qué vida, Daniela? Viviendo con miedo constante, mirando por encima del hombro cada vez que sales de casa, temblando cada vez que suena el timbre. Sus palabras eran duras pero ciertas. En España podrás tener una vida real. Podrás caminar por las calles sin miedo, conocer gente nueva, descubrir quién eres realmente cuando no estás constantemente en modo de supervivencia. Daniela cerró los ojos, tratando de imaginar cómo sería esa libertad. Durante tanto tiempo, había vivido en un estado de alerta constante que había olvidado cómo era sentirse verdaderamente segura. Pero usted tiene su empresa aquí, sus negocios. Andrés se encogió de hombros con una casual elegancia. Tengo socios competentes, tecnología que me permite trabajar desde cualquier lugar del mundo. Y además, se detuvo, como si estuviera a punto de revelar algo muy personal. Tal vez es tiempo de que regrese a casa por un tiempo. La palabra casa resonó de manera diferente cuando la dijo, como si no se refiriera solo a un lugar geográfico. La madrugada los encontró aún despiertos, planificando detalles de una fuga que sonaba más a película de Hollywood que a vida real. Andrés ya había hecho varias llamadas a contactos en oficinas de migración, abogados especializados y hasta a un amigo piloto que podía conseguir vuelos privados con corto aviso. Su eficiencia empresarial, aplicada al rescate de Daniela, era impresionante y un poco abrumadora. En 2 días podemos estar en Madrid, dijo mientras revisaba su lista de contactos en su teléfono. De ahí vamos a Sevilla, donde tengo una casa familiar que no he usado en años. Es perfecta, aislada, segura, rodeada de olivares y viñedos. Sus ojos se iluminaron mientras describía el lugar, y Daniela se dio cuenta de que él también tenía ganas de regresar. ¿Cómo voy a pagarte todo esto?, preguntó ella, aunque sabía que no tenía medios para costear ni siquiera una fracción de lo que él estaba proponiendo. Andrés la miró con una expresión que mezcló diversión con ternura. Daniela, tengo más dinero del que puedo gastar en 10 vidas. Esto no es una transacción comercial. Sus siguientes palabras fueron casi un susurro. Es algo que necesito hacer, por ti, pero también por mí. Había una honestidad cruda en su confesión
que hizo que algo se moviera profundamente en el corazón de Daniela. El teléfono de Andrés sonó a las 5 de la madrugada. Era Martín, el jefe de seguridad, informando que habían detectado a Roberto merodeando los alrededores del vecindario durante toda la noche. No se ha acercado directamente a la casa, pero ha estado estacionado en diferentes puntos vigilando, reportó Martín con voz preocupada. Andrés agradeció la información y colgó, volteándose hacia Daniela con una urgencia renovada. Se acabó el tiempo de planificación, nos vamos hoy. Sus palabras cayeron como una sentencia final. Daniela sintió una mezcla de terror y alivio. Terror por lo desconocido que le esperaba y alivio por finalmente escapar de la pesadilla de Roberto. ¿Hoy? ¿Cómo es posible? Andrés ya estaba marcando números en su teléfono con la velocidad de alguien acostumbrado a hacer que las cosas imposibles sucedieran. Tengo un jet privado en el aeropuerto de Guadalajara. Mi abogado está preparando los documentos de emergencia. En 6 horas estaremos en el aire. La realidad de la situación golpeó a Daniela como una ola. En menos de 12 horas, estaría volando hacia un continente que solo había visto en libros y películas, acompañada por un hombre que prácticamente era un extraño, pero que se había convertido en su única esperanza de salvación. El avión que los llevaría hacia una nueva vida ya estaba siendo preparado en la pista, pero ninguno de los dos imaginaba que este viaje cambiaría todo entre ellos. El jet privado despegó del Aeropuerto Internacional de Guadalajara exactamente a las 2 de la tarde, llevándose consigo no solo 2 pasajeros, sino también los miedos y las cadenas del pasado de Daniela. Ella nunca había volado antes, y cada sensación era nueva y abrumadora. Sus manos aferraban los reposabrazos del asiento de cuero mientras sentía cómo su estómago se movía con la turbulencia. Andrés, sentado frente a ella, observaba su reacción con una mezcla de ternura y diversión. ¿Te sientes bien?, le preguntó ofreciéndole un vaso de agua. Daniela asintió, aunque su rostro pálido decía lo contrario. Es solo que nunca pensé que estaría tan alto sobre las nubes. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y fascinación mientras miraba por la ventanilla. Para Andrés, ver el mundo a través de los ojos de alguien que experimentaba todo por primera vez era una revelación. Había olvidado la magia de volar, la emoción de cruzar océanos, la aventura de lo desconocido. «Espera a que veas España», murmuró, y por primera vez en años, él también sentía expectativa por llegar a casa. Durante el vuelo de 14 horas, compartieron comidas que Daniela nunca había probado, conversaciones que nunca habían tenido, y silencios cómodos que nunca habían experimentado juntos. «Cuéntame sobre España», pidió Daniela cuando estaban sobrevolando el Atlántico, las luces del avión creando un ambiente íntimo en la cabina. Andrés dejó su laptop a un lado, donde había estado revisando emails de trabajo, y se concentró completamente en ella. Es un país de contrastes, ciudades modernas con historia milenaria, playas mediterráneas y montañas nevadas, gente apasionada que vive la vida intensamente. Sus ojos se iluminaron mientras hablaba, y Daniela se dio cuenta de que él había extrañado su tierra natal más de lo que admitía. Mi familia tiene raíces en Andalucía, en el sur. La casa donde vamos a quedarnos ha estado en mi familia por 5 generaciones. Su voz se suavizó con nostalgia. Mi abuela solía decir que las paredes guardaban las historias de amor y los secretos de todas las mujeres que habían vivido ahí. Daniela sintió un escalofrío al escuchar sobre las historias de amor. ¿Cuánto tiempo hace que no vas? Andrés hizo una pausa, calculando mentalmente. Casi 5 años, desde que mi abuela murió. Había una tristeza en sus palabras que Daniela no había escuchado antes. Tal vez sea tiempo de crear nuevas historias en esa casa, murmuró él, y aunque no la estaba mirando directamente, Daniela sintió que esas palabras iban dirigidas a ella. El avión aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas al amanecer español. Daniela había dormido apenas unas horas, pero la emoción de estar en un lugar completamente nuevo la mantenía alerta. Sus primeros pasos en suelo español fueron vacilantes, como si no pudiera creer que realmente había escapado. El aire olía diferente. La gente hablaba con un acento que reconocía de las películas, pero nunca había escuchado en persona.
Bienvenida a España, dijo Andrés con una sonrisa genuina. Y por primera vez en años, Daniela se sintió verdaderamente bienvenida en algún lugar. El viaje en auto hacia Sevilla fue como un documental en vivo. Daniela tenía la nariz pegada a la ventanilla, observando paisajes que parecían sacados de un cuento de hadas. Campos de girasoles que se extendían hasta el horizonte, pueblitos blancos encaramados en colinas, castillos medievales que emergían entre la niebla matutina. «Es como otro mundo», susurró, y Andrés sintió una satisfacción profunda al ver su asombro. Para él, mostrarle España a Daniela se estaba convirtiendo en redescubrir su propio país. Había olvidado la belleza que había dado por sentada durante toda su vida. «Esto es solo el comienzo», le prometió, y había algo en su tono que sugería que no solo estaba hablando del paisaje. La casa familiar en Sevilla era exactamente como Andrés la había descrito. Una cortijo andaluza tradicional rodeada de olivares centenarios y viñedos que se perdían en el horizonte. Las paredes blancas reflejaban el sol de la tarde, y las bugambilias moradas trepaban por las ventanas como cascadas de color. Daniela salió del auto lentamente, como si temiera que todo fuera un sueño del que podría despertar. «Es hermosa», murmuró, y su voz se quebró ligeramente con la emoción. Era la primera vez en su vida que estaba en un lugar que se sentía mágico, seguro y acogedor al mismo tiempo. Andrés observó su reacción con una satisfacción que no había sentido en años. Ver la felicidad pura en el rostro de Daniela le recordó por qué había amado tanto ese lugar de niño. «Era el refugio favorito de mi abuela», explicó mientras abría la puerta principal de madera antigua. «Solía decir que esta casa tenía el poder de sanar corazones rotos». Sus palabras resonaron en el aire y ambos sintieron el peso de su significado. El interior de la casa era una mezcla perfecta de rusticidad andaluza y comodidad moderna. Vigas de madera en el techo, azulejos pintados a mano, chimeneas de piedra y ventanas enormes que enmarcaban vistas espectaculares de los campos circundantes. «¿Dónde voy a dormir?», preguntó Daniela, recordando de repente que, a pesar de toda la belleza, seguía siendo una empleada en una situación muy inusual. Andrés la guió por un pasillo decorado con fotografías familiares en blanco y negro. «Aquí era el cuarto de mi hermana cuando éramos niños», dijo, abriendo una puerta que revelaba una habitación luminosa con vistas al jardín. La cama estaba cubierta con colchas bordadas a mano, y había un escritorio antiguo junto a la ventana. «Es perfecto», suspiró Daniela tocando suavemente las cortinas de encaje que flotaban con la brisa mediterránea. «Puedes considerar la tuya todo el tiempo que necesites», dijo Andrés, y había algo en su tono que sugería que esperaba que fuera mucho tiempo. Esa noche cenaron en la terraza bajo un cielo estrellado que Daniela nunca había visto tan claro. La comida era simple pero deliciosa: jamón ibérico, quesos locales, aceitunas marinadas y un vino tinto que sabía a tierra y tradición. «En México nunca había visto tantas estrellas», comentó Daniela, recostándose en su silla para contemplar el cielo infinito. «Aquí, lejos de las luces de la ciudad, puedes ver el universo completo», respondió Andrés, y cuando ella lo miró, se dio cuenta de que él no estaba mirando las estrellas, sino a ella. Los primeros rayos del sol andaluz despertaron a Daniela con una calidez que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido profundamente, sin pesadillas sobre Roberto, sin sobresaltos cada vez que escuchaba un ruido. El canto de los pájaros en los olivares era como música celestial comparado con el ruido del tráfico de Guadalajara. Se levantó y se asomó por la ventana, encontrando a Andrés ya despierto, sentado en la terraza con una taza de café y su laptop. Incluso en el paraíso, seguía siendo el empresario exitoso que conocía, pero había algo diferente en su postura, más relajado, más auténtico. «Buenos días», le gritó desde la ventana, y cuando él levantó la vista y le sonrió, Daniela sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho. «¿Dormiste bien?», preguntó él, cerrando la laptop y caminando hacia la cocina. «Mejor de lo que he dormido en meses», admitió ella, bajando las escaleras descalza sobre las baldosas frescas.
La informalidad de la situación era nueva para ambos. Sin las estructuras rígidas de patrón y empleada, sin las rutinas predecibles de la mansión, se encontraron navegando un territorio desconocido donde las reglas sociales parecían no aplicar. ¿Qué desayunan normalmente en España?, preguntó Daniela, mientras observaba a Andrés preparar café en una cafetera italiana antigua. Su fascinación genuina por cada detalle cultural lo conmovía de maneras que no esperaba. Tostadas con aceite de oliva, tomate rallado y jamón serrano, respondió, preparando una bandeja con ingredientes frescos. Pero si prefieres algo más parecido a lo que comes en México... No, lo interrumpió ella con una sonrisa. Quiero probar todo, quiero conocer tu mundo. Sus palabras tuvieron un impacto más profundo del que ella había pretendido. Para Andrés, compartir su cultura, sus tradiciones familiares, se estaba convirtiendo en algo íntimo y especial. Mientras desayunaban en la terraza, Daniela cerró los ojos para saborear cada bocado. «Sabe diferente cuando comes con esta vista», murmuró, señalando los campos dorados que se extendían hasta las montañas. «Todo sabe diferente aquí», concordó Andrés, aunque no estaba seguro de si hablaba de la comida o de algo más profundo. La conversación fluyó naturalmente entre recuerdos de infancia, sueños abandonados y pequeñas confesiones que nunca habían compartido. Era como si el cambio de continente hubiera eliminado las barreras que los habían mantenido distantes durante 2 años. «¿Quieres que te enseñe el pueblo?», propuso Andrés después del desayuno, notando cómo los ojos de Daniela brillaban con curiosidad cada vez que miraba hacia el horizonte. El paseo hasta el pueblo cercano se convirtió en una aventura de descubrimientos. Daniela tocaba las paredes blancas de las casas como si fueran tesoros. Se detenía a oler las flores en cada ventana y hacía preguntas sobre cada detalle arquitectónico. «¿Todas las casas son tan hermosas?», preguntó mientras admiraban una fuente morisca en el centro de la plaza. «Cuando crecí aquí las daba por sentadas», admitió Andrés. «Verte descubrirlas es como verlas por primera vez otra vez». Sus palabras llevaban una honestidad que hizo que Daniela lo mirara con nueva atención. Había algo vulnerable en la forma en que él estaba compartiendo su mundo con ella, como si le estuviera mostrando partes de su alma que normalmente mantenía guardadas. En el mercado local, Andrés insistió en comprarle un vestido andaluz tradicional, blanco con bordados azules, que resaltaba su piel morena de una manera que la hacía parecer una diosa mediterránea. «No puedo aceptar esto», protestó ella, pero Andrés ya estaba pagando. «Es un regalo de bienvenida», dijo, y cuando ella se lo probó en una tienda pequeña, él se quedó sin respiración por un momento. La tarde la pasaron explorando las ruinas de un castillo medieval en las colinas. Andrés conocía cada piedra, cada historia, cada leyenda asociada con el lugar. «Mi bisabuelo solía traerme aquí cuando era niño», explicó mientras subían las escaleras de piedra desgastada. «Me contaba historias de princesas moras y caballeros cristianos que se enamoraron a pesar de sus diferencias». Daniela escuchaba cada palabra, fascinada no solo por las historias, sino por la pasión con que él las contaba. «¿Crees en esas historias de amor imposible?», preguntó ella mientras se sentaban en una muralla que ofrecía vistas panorámicas del valle. Andrés la miró directamente a los ojos por primera vez en días. Antes pensaba que eran solo cuentos románticos, pero últimamente se detuvo como si estuviera a punto de decir algo muy importante. «¿Últimamente qué?», insistió Daniela, su corazón latiendo más rápido. «Últimamente pienso que tal vez el amor verdadero no conoce de diferencias sociales», murmuró él, y aunque no la estaba tocando, Daniela sintió como si la hubiera acariciado. El aire entre ellos se cargó de una tensión nueva, eléctrica, que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Era el momento perfecto para una confesión, pero ambos fueron demasiado cautelosos para dar el primer paso. Esa noche, cocinaron juntos por primera vez. Andrés le enseñó a preparar paella, sus manos guiando las de ella mientras añadían azafrán al arroz. La proximidad física era inevitable en la cocina pequeña, y cada roce accidental enviaba chispas por sus cuerpos. «¿Así?», preguntó Daniela removiendo el arroz con la cuchara de madera,
consciente de que él estaba parado directamente detrás de ella. «Perfecto», murmuró Andrés, su aliento cálido en su oreja. Durante un momento que se sintió eterno, ninguno se movió. Daniela podía sentir el calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración, la tensión en sus músculos. Si se volteara en ese momento, estarían lo suficientemente cerca para besarse. Pero el miedo los paralizó a ambos. Miedo de arruinar lo que estaban construyendo, miedo de las diferencias que aún existían entre ellos, miedo de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. «La paella está lista», anunció él, alejándose bruscamente y rompiendo el hechizo. Cenaron en un silencio cómodo pero cargado, ambos procesando lo que casi había pasado en la cocina. Cada mirada que se cruzaba era una conversación silenciosa. Cada sonrisa, una confesión no dicha. La atracción entre ellos ya no era algo que pudieran ignorar, pero tampoco sabían cómo navegarla sin romper el equilibrio delicado que habían encontrado. En la quietud de la noche andaluza, ambos se fueron a dormir sabiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos, y que no podrían seguir fingiendo que eran solo patrón y empleada. Daniela pasó la noche dando vueltas en su cama, reviviendo cada momento de proximidad del día anterior. La forma en que Andrés la había mirado en el castillo, como su voz había cambiado cuando habló del amor verdadero, la electricidad que había sentido cuando él estuvo detrás de ella en la cocina. Todo era confuso y emocionante al mismo tiempo. «¿Qué estoy pensando?», se preguntaba en voz alta, levantándose para caminar hacia la ventana. «Él es un millonario. Yo soy una empleada doméstica. Vengo de un orfanato. Él viene de una familia con castillos». Las diferencias parecían abismales en la fría luz de la madrugada, pero luego recordaba cómo él había arriesgado su seguridad para protegerla, cómo había gastado una fortuna para llevarla a un lugar seguro, cómo la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. ¿Era posible que un hombre como él pudiera sentir algo real por alguien como ella? El miedo de estar malinterpretando sus gestos la atormentaba. Roberto siempre le había dicho que ningún hombre decente querría estar con ella, que era afortunada de que él la hubiera elegido. Aunque sabía que eran mentiras crueles, esas palabras habían dejado cicatrices profundas en su autoestima. En el cuarto del lado, Andrés enfrentaba sus propios demonios internos. Durante años había salido con mujeres de su mismo nivel social, relaciones cómodas y predecibles que nunca lo habían desafiado emocionalmente. Ninguna lo había hecho sentir lo que estaba experimentando con Daniela. «Es más que su belleza», reflexionaba mientras observaba el amanecer desde su ventana. «Es su fortaleza, su genuinidad, la forma en que ve el mundo con asombro y gratitud». Pero las voces de su educación privilegiada susurraban dudas en su mente. ¿Qué dirían sus socios de negocios, su familia? ¿Cómo presentaría a Daniela en su mundo de cenas elegantes y eventos sociales exclusivos? Inmediatamente se sintió culpable por esos pensamientos. Si realmente la amaba, como sospechaba que empezaba a amarla, ¿no debería ser suficiente con eso? «Mi abuela se casó con el hijo del jardinero», recordó de repente, sonriendo al pensar en la historia familiar que siempre había admirado. «Y tuvieron el matrimonio más feliz que conocí». Tal vez el amor verdadero realmente no conocía de clases sociales. Tal vez era hora de seguir su corazón en lugar de su cabeza calculadora. El desayuno fue incómodo, lleno de miradas furtivas y conversación forzada. Ambos trataban de actuar normalmente, pero la tensión del día anterior seguía suspendida en el aire como una nube de tormenta. «¿Qué quieres hacer hoy?», preguntó Andrés, sirviéndole café sin mirarla directamente. «Lo que tú quieras está bien», respondió Daniela, demasiado nerviosa para tomar decisiones. La respuesta lo frustró. Quería conocer sus deseos, sus preferencias, quería dejar de ser el patrón que tomaba todas las decisiones. «Daniela», dijo suavemente, «ya no estamos en México. Aquí no eres mi empleada, eres...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «¿Qué soy?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Sus ojos se encontraron sobre la mesa, y por un momento el mundo se detuvo. «Eres mi invitada, eres mi...»
Las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo podía definir lo que ella era para él cuando ni él mismo lo entendía completamente? Eres importante para mí, terminó finalmente, y aunque no era una declaración de amor, era más honestidad emocional de la que había mostrado con cualquier mujer en años. Daniela sintió que su corazón se saltaba a un latido. Tú también eres importante para mí, murmuró, y ambos supieron que habían cruzado una línea invisible. La mañana la pasaron visitando una bodega local donde Andrés conocía al dueño desde la infancia. El ambiente relajado del viñedo parecía calmar sus nervios, y gradualmente encontraron su ritmo natural de conversación. Daniela hacía preguntas sobre el proceso de hacer vino, y Andrés disfrutaba siendo su guía en este mundo que amaba. Mi bisabuelo plantó algunas de estas vides, explicó, tocando una planta centenaria con reverencia. Cada generación ha añadido algo, ha mejorado algo, ha dejado su marca. Daniela escuchó el orgullo en su voz y entendió que él no solo le estaba mostrando un viñedo, sino su legado familiar. ¿Te gustaría continuar esa tradición algún día?, preguntó ella genuinamente curiosa. Solía pensar que sí, respondió Andrés mirando hacia las montañas distantes, pero para eso necesitaría encontrar a la persona correcta con quien compartir todo esto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Daniela sintió que él estaba tratando de decirle algo importante, pero ninguno tenía el valor de ser completamente directo. La degustación de vinos se convirtió en una experiencia más íntima de lo que habían anticipado, con Andrés explicando cada sabor, cada aroma, sus manos ocasionalmente rozando las de ella mientras le pasaba las copas. El momento más intenso llegó esa tarde cuando estaban caminando por los olivares centenarios que rodeaban la casa. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas, y la brisa llevaba el aroma de azahar y romero. Daniela se detuvo para admirar la vista, y cuando Andrés se acercó a su lado, sintieron esa conexión eléctrica que habían estado evitando todo el día. «Daniela», murmuró él, su voz ronca con emoción. «Hay algo que necesito decirte». Ella se volteó hacia él, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus respiraciones se mezclaban en el aire cálido de la tarde. Era el momento perfecto para un primer beso, para una confesión de sentimientos, para finalmente admitir lo que ambos habían estado sintiendo. Pero justo cuando Andrés estaba a punto de hablar, el teléfono de Daniela sonó con el tono que había programado para emergencias. La magia del momento se rompió instantáneamente. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Sé que estás en España. Roberto te va a encontrar sin importar dónde te escondas». El rostro de Daniela se puso pálido como papel y sus manos comenzaron a temblar violentamente. El pasado había encontrado la manera de infiltrarse en su paraíso, recordándoles que algunos peligros no conocen fronteras. «Es imposible. ¿Cómo puedes saber que estoy en España?», gritó Daniela, sus manos temblando mientras leía el mensaje una y otra vez. El pánico que había logrado controlar durante días regresó con una fuerza devastadora. Andrés le quitó suavemente el teléfono y leyó el mensaje, su mandíbula endureciéndose con cada palabra. «Esto es una amenaza vacía», dijo con más confianza de la que sentía. «Roberto está en México, no tiene recursos para rastrearte hasta aquí». Pero Daniela ya estaba caminando de regreso a la casa con pasos acelerados, su respiración entrecortada por la ansiedad. «No lo conoces como yo. Él no se detiene nunca. Si dice que me va a encontrar, es porque ya tiene un plan». Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración y terror. «Tal vez debería regresar a México. Al menos así no te pondré en peligro a ti también». Andrés la alcanzó y, sin pensarlo, tomó sus manos entre las suyas. «No vas a ir a ningún lado. No voy a permitir que regreses con ese animal». La intensidad en su voz la sorprendió. Era más que protección, era posesión, era amor desesperado. «¿Por qué te importa tanto lo que me pase?», preguntó Daniela, necesitando escuchar la verdad que ambos habían estado evitando.
Andrés respiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento de ser completamente honesto. «Porque me enamoré de ti», confesó Andrés, sus palabras saliendo como una cascada que ya no podía detener. «Me enamoré de tu fortaleza, de tu bondad, de la forma en que ves el mundo a pesar de todo lo malo que has vivido. Me enamoré de cómo cuidas las flores, de cómo te emocionas por un atardecer, de cómo me haces recordar quién soy realmente cuando no estoy pretendiendo ser el empresario perfecto». Daniela se quedó sin aliento, sus lágrimas de miedo transformándose en lágrimas de emoción abrumadora. «Andrés», murmuró, pero él no había terminado. «Sé que venimos de mundos diferentes. Sé que hay 1000 razones por las que esto no debería funcionar, pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento». Su voz se quebró ligeramente. «Te amo, Daniela. Y si Roberto quiere llegar hasta ti, va a tener que pasar sobre mi cadáver». Sus manos, aún entrelazadas, se miraron a los ojos con una intensidad que hizo que el resto del mundo desapareciera. «¿De verdad me amas?», susurró ella, como si no pudiera creer que alguien como él pudiera amarla a ella. «Con todo mi corazón», respondió él sin vacilación. «¿Y tú? ¿Sientes algo por mí? ¿O solo soy tu salvador?». La vulnerabilidad en su pregunta la conmovió profundamente. Por primera vez el poderoso Andrés mostraba inseguridad, miedo de no ser correspondido. «Te amo desde hace meses», confesó Daniela, liberando finalmente el secreto que había guardado tan celosamente. «Pero pensé que era imposible, que nunca podría pasar nada entre nosotros. Pensé que solo era gratitud lo que sentía, pero cuando estás cerca, mi corazón late diferente. Cuando me sonríes, siento como si pudiera conquistar el mundo». Sus palabras salían entrecortadas por la emoción. «En estos días en España, viéndote en tu elemento, compartiendo tu mundo conmigo, me di cuenta de que no solo te amo, sino que quiero ser parte de tu vida, de tu futuro, de todo lo que eres». Andrés no pudo contenerse más. Con una mano acarició su rostro suavemente, como si fuera la cosa más preciada del mundo. «¿Puedo besarte?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Por favor», respondió ella, cerrando los ojos. Su primer beso fue suave, tentativo, lleno de años de sentimientos reprimidos y sueños secretos. Pero cuando se separaron y se miraron a los ojos, el segundo beso fue apasionado, desesperado, como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido en un solo momento. Bajo las estrellas andaluzas, finalmente se permitieron sentir todo lo que habían estado negando. Las diferencias sociales, los miedos, las inseguridades, todo se desvaneció ante la fuerza de su amor. «No importa lo que haga Roberto», murmuró Andrés contra sus labios. «Aquí estás segura, aquí eres libre, aquí eres amada». Daniela sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, refiriéndose no solo a Roberto, sino a su futuro juntos. «Vamos a vivir», respondió él con una sonrisa que la hizo derretirse. «Vamos a ser felices, vamos a construir algo hermoso juntos y nadie va a poder detenernos». Esa noche se quedaron despiertos hasta muy tarde en la terraza, planeando un futuro que ya no les parecía imposible. Hablaron de la posibilidad de que él manejara sus negocios desde España, de mostrarle más de Europa, de tal vez un día tener una familia en esa casa llena de historia y amor. «Mi abuela habría adorado conocerte», dijo Andrés mientras acariciaba su cabello. Ella siempre decía que esta casa necesitaba el amor de una mujer fuerte para volver a estar completa. Daniela se acurrucó más cerca de él, sintiendo por primera vez en su vida que había encontrado su hogar. No era un lugar, era una persona. Era él. El teléfono de Daniela sonó nuevamente, pero esta vez en lugar de pánico sintió solo molestia por la interrupción. Andrés lo revisó primero, preparándose para protegerla de cualquier amenaza nueva, pero cuando leyó el mensaje, sonrió con satisfacción. Era de Martín, el jefe de seguridad en México. Roberto fue arrestado por violación de la orden de restricción y amenazas. Estará en la cárcel al menos 6 meses. Pueden estar tranquilos. Andrés le mostró el mensaje a Daniela, quien se rió y lloró al mismo tiempo por el alivio.
¿Qué orden de restricción?, preguntó confundida. La que obtuvimos ayer mientras estábamos visitando el viñedo, explicó Andrés con una sonrisa orgullosa. Contacté a mis abogados en México y presentamos todas las evidencias del acoso. El mensaje amenazante de hoy fue la prueba final que necesitábamos. Daniela lo miró con asombro y adoración. Incluso mientras luchaba con sus propios sentimientos, él había estado trabajando para asegurar su protección. «Eres increíble», murmuró, besándolo con una pasión renovada. «No, nosotros somos increíbles», corrigió él. «Juntos podemos con todo». Bajo las estrellas de Andalucía, Daniela y Andrés habían encontrado no solo el amor, sino la libertad de vivir sin miedo y la promesa de un futuro lleno de posibilidades infinitas. 6 meses después, Daniela despertó en la misma habitación que había sido su refugio temporal, pero que ahora se había convertido en su hogar permanente. El sol de la mañana española filtraba por las cortinas de encaje y podía escuchar a Andrés preparando café en la cocina, silbando una melodía que había aprendido de su abuela. Su vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado posibles. Ya no era la mujer asustada que había escapado de México, sino alguien segura, amada y completamente libre. Se había inscrito en clases de español peninsular para perfeccionar el acento, había aprendido a cocinar platos tradicionales andaluces y había comenzado a trabajar en el jardín, creando un huerto de especias que su suegra virtual habría admirado. Cada día en España había sido un regalo, una oportunidad de descubrir quién era realmente cuando no vivía con miedo constante. El pueblo la había adoptado como si hubiera nacido allí, especialmente las mujeres mayores que veían en ella la novia perfecta para su Andrés. «Buenos días, mi amor», murmuró Andrés entrando a la habitación con una bandeja de desayuno. Después de 6 meses, aún se le aceleraba el corazón cada vez que él la llamaba así. «Tengo una sorpresa para ti», anunció Andrés después del desayuno, tomando su mano con esa sonrisa misteriosa que había aprendido a amar y temer a la vez. La guió hasta el jardín trasero, donde había estado trabajando en proyectos secretos durante las últimas semanas. Lo que Daniela encontró la dejó sin